no tienen legado, no tienen legado. Se quedaron en discursos vacíos, se quedaron en promesas, se quedaron en polarizar el país, en dividir el país y se quedaron sin legado. Menos mal que faltan meses para que se acabe este gobierno que tanto daño le ha hecho al país. Y menos mal que las comisiones económicas, la tercera de Senado y la cuarta de Senado, entendieron lo importante que es blindarle el bolsillo a la gente en Colombia. La buena noticia es para ellos. En una nueva derrota de gobierno de Petro, se dio un hecho político que sacudió al país. Las comisiones económicas conjuntas del Congreso hundieron la reforma de financiamiento del gobierno Petro, archivándola desde su primer debate. La iniciativa buscaba recaudar más de 16 billones de pesos para cubrir el faltante del presupuesto 2026, pero no logró el respaldo necesario dentro de la Cámara y el Senado. El gobierno reaccionó con molestia. El presidente Gustavo Petro calificó la decisión como un bloqueo institucional movido por intereses políticos y advirtió que el país deberá enfrentar ahora el hueco fiscal sin esa fuente de ingresos. Yo quiero dejar expresa constancia que esta es la tercera sesión de discusión de esta ley de financiamiento, o mejor, reforma tributaria, para que los colombianos lo tengan claros. Y vi cómo profusamente intervenimos muchos senadores y representantes a la Cámara. Yo no vi que usted le negara el uso de la palabra a nadie. Lo que sí vi fueron 2 sesiones de filibusterismo donde nos rompieron el quórum en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, los miembros de partido de gobierno, los cercanos al partido. De manera que el debate se dio de fondo. Lo que pasa es que no nos iban a cambiar el voto con opiniones como que esta ley era buena para la clase media. No es cierto, ya yo lo demostré en 2 intervenciones anteriores y lo voy a repetir. Golpeaba a las clases bajas y medias de la población. Ahora, quiero expresar también, porque se nos viene amenazando con una emergencia económica, y decir que aquí no hay campo para la emergencia. Es que no es cierto que cuando hay un presupuesto financiado con ley de financiamiento sea obligatorio aprobarlo. Imagínense ustedes, todavía el Ejecutivo dándole órdenes al Legislativo que no las recibimos cuando se golpea a las clases bajas de la población. Y en este caso eran 16 billones de pesos. ¿Sabe cuánto es el porcentaje, señor presidente y colombianos, del presupuesto general de la nación? 3%. Y la ley dice que son recursos, esos de la ley de financiamiento son siempre recursos condicionados a su aprobación. La reforma de financiamiento del gobierno quedó oficialmente hundida en el Congreso. En una votación rápida y decisiva, las comisiones económicas conjuntas archivaron el proyecto que pretendía tapar el hueco fiscal del 2026 con más de 16 billones de pesos. El golpe político fue inmediato. Mientras el gobierno habló de sabotaje y bloqueo institucional, desde el Congreso afirmaron que la reforma no tenía ni claridad ni respaldo técnico. El resultado, el país entra a un escenario incierto, sin nueva tributaria y con un presupuesto que deberá ajustarse de manera urgente. Hablar sobre los pobres, sí había que hacerles una réplica, porque es que esa bancada tan preocupada por la gente más pobre del país, y fue su gobierno la que desfinanció el ICETEX, por ejemplo, dejó sin crédito a 60.000 jóvenes este año sin poder estudiar, senadora Aida. Pero fue su gobierno, déjeme hablar, senadora, hombre, ya usted habló. Sigo, presidente, pero fue su gobierno, senadora, la que dejó sin casa propia, sin vivienda propia, a millones de colombianos acabando con mi casa ya. Pero fue su gobierno, senadora Aida Bella, la que incrementó la gasolina de 9.000 a 18.000, afectando el 62% del parque automotor de Colombia, casi 12 millones de mototaxistas, de taxistas, de personas que se ganan la vida. Porque el presidente Petro dijo que los pobres no usan gasolina. Claro, como él vive en Dubái, y en Inglaterra y en Londres, ¿no? El presidente viajando, y vive cambiando de ministros y no está enfocado en lo que realmente está pasando en este país. Entiendo que ustedes estén fuera también de contexto, porque cuando no hay capitán del barco, entonces el barco está a la deriva. Entonces no hablemos de gente pobre y no hablemos de gente necesitada. Y termino diciendo, ¿para qué querían más recursos si no los ejecutan? Se les quedaron en caja el año pasado 70 billones y se les quedaron este año 80 billones. ¿Cuál fue la última obra del presidente Petro en la región Caribe? La que inauguró hace 2 días en Santa Marta. Pero les recuerdo que no es una obra de Petro, eso fue una obra del gobierno anterior. De manera que
viene el recorte. Y el recorte debe ser en el gasto. Un gasto que ha crecido profusamente en 38 billones en promedio anual, mientras la inversión solo 4.8, incluso en un año 2024 a 2025 cayó la inversión en Colombia. Y yo le digo al gobierno nacional, ¿para qué quiere 16 y a noviembre 30? Óigase bien, a noviembre 30 tienen 75 billones de pesos que no han ejecutado, de los cuales 34.4 son de inversión. A noviembre 30 solo han ejecutado el 51% de la inversión. De manera que aquí no hemos hecho otra cosa que defender a las clases bajas y a las clases medias de la población y aplicar la ley. Constitución, artículo 215, lo repito, es sobre hechos sobrevinientes, es decir, sorpresivos, imprevistos y anormales. Y estos hechos estaban cantados porque teníamos los votos en la Comisión Tercera y en la Comisión Cuarta del Senado de la República, tal como quedó demostrado en el día de hoy. Finalmente, presidente, aquí debo recordar que la Constitución Política de Colombia habla de 3 ramas del poder público absolutamente independientes, que toman sus decisiones autónomas, como hoy lo demostró el Senado de la República. Y solo lo último, entonces, porque aquí se dice que favorecía a las clases bajas, no. Aquí en el país, y óigase bien, hay 12 millones de motos que son de las clases bajas y medias de la población como mecanismos de transporte y de ganarse la vida. Y el impuesto al carbono no iba en otra dirección que incrementarle las gasolinas a las clases bajas de la población. Y aquí lo impedimos en el Senado de la República. Entonces, mire, ¿cómo que es un mega rico el que tiene 2.600 millones de un patrimonio? Porque es que le están bajando de 72.000 VT a 40.000. Eso significa que una casa en Bogotá con un carro en una persona de clase media empieza a ser sujeto pasivo del impuesto al patrimonio. Esos no son los mega ricos. Y tampoco es cierto aquello de que los mega ricos son los que pagan o que compran los vehículos híbridos, a quienes le suben el IVA, y también le suben el IVA al aguardiente, al ron y al alcohol en general, que yo no creo que sean los que lo consuman solamente los mega ricos, ni la cerveza, tampoco son ellos los únicos que toman los vinos baratos para celebrar sus fiestas, y tampoco es cierto de que muchos productos que están destinados a la generación de energía les cambian la composición del IVA de hoy de exentos a excluidos, o les cambian la composición elevándolo del 5 al 19%. Y eso de elevar el IVA al productor fósil, de la CPM, del GMC, del alcohol carburante y del biodiesel del 5 al 19, pues tiene un efecto directamente proporcional en la gasolina y en la CPM. Entonces dejemos de estar diciendo aquí que los 148.000 millones de pesos, tengamos un poquito de sindéresis y al menos leamos la reforma que tanto están diciendo aquí que no se discutió. Al final, el hundimiento de la reforma de financiamiento no solo marca un revés para el gobierno, sino un nuevo capítulo en la tensión constante entre el Ejecutivo y el Congreso. Lo cierto es que el país queda frente a un desafío mayor. ¿Cómo cubrir el hueco fiscal sin nuevas fuentes de ingresos y sin un acuerdo político claro? Mientras unos celebran la decisión como un freno necesario a una propuesta improvisada, otros la ven como un golpe político que terminarán pagando todos los colombianos. Lo que viene ahora será crucial, porque el gobierno deberá reaccionar rápido, replantear su estrategia y buscar consensos. Y el Congreso tendrá que demostrar que no solo sabe decir no, sino también construir soluciones reales para un país que no puede quedarse esperando.